Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de funerarias. Historia 1. El silencio en la noche. Trabajar en una funeraria nunca había sido parte de los planes de David. Era joven, ambicioso, y cuando su abuelo falleció dejándole el negocio familiar, lo último que deseaba era hacerse cargo de ello. Sin embargo, después de meses de buscar empleo sin éxito, no le quedó más remedio que aceptar la realidad. La funeraria no era la gran empresa que solía ser en tiempos de su abuelo, y los pocos empleados que quedaban eran mayores, reservados y llevaban años en el lugar, aunque no parecían emocionados por la idea de que alguien nuevo tomara el control. Una noche, tras el cierre del lugar, David decidió quedarse un poco más para revisar algunas facturas. Había algo en el aire que siempre lo había puesto nervioso. El edificio antiguo crujía bajo el peso de los años, y el silencio era casi asfixiante. Mientras se sentaba en la pequeña oficina iluminada por una lámpara tenue, escuchó un suave golpeteo en la puerta del sótano, donde se almacenaban los cuerpos antes de ser preparados para los servicios. Trató de ignorarlo, pensando que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero el sonido continuaba, insistente, golpe tras golpe. Tomó una linterna y con el corazón latiendo a toda velocidad, bajó las escaleras. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y pesado, y una sensación de inquietud crecía en su interior. Al llegar a la puerta del sótano, vio que estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado al terminar de trabajar. Empujó la puerta con cautela, y el sonido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio vacío. Al apuntar con la linterna hacia el fondo de la sala, sus ojos se encontraron con algo que lo dejó paralizado. Un ataúd estaba abierto, y aunque sabía que no debía haber nada allí, había una figura sentada en su interior. La linterna tembló en sus manos, y lentamente la figura levantó la cabeza. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y su boca se abrió en un grito mudo. David retrocedió, tropezando con el umbral de la puerta mientras la figura se levantaba del ataúd. Cerró la puerta de golpe y corrió escaleras arriba, sin mirar atrás. Al llegar a la oficina marcó el número de emergencias, pero cuando el operador respondió, no pudo pronunciar una sola palabra. Sentía que algo lo observaba desde las sombras. Esa noche fue la última que David pasó en la funeraria. Vendió el lugar poco después, pero nadie en la ciudad quiso comprarlo. Historia 2. El cuerpo que nunca se fue. Carolina era una experta tanatóloga, alguien acostumbrada a lidiar con la muerte en todas sus formas. Había trabajado en la funeraria de su familia durante más de 15 años, y en todo ese tiempo había visto cosas que hubieran hecho correr a cualquier persona común. Pero había algo que siempre la había perturbado. Un cliente en particular que, a pesar de haber fallecido años atrás, nunca parecía dejar la funeraria. El hombre en cuestión, un anciano llamado Héctor, había sido uno de los primeros cuerpos que Carolina había preparado cuando comenzó a trabajar en el negocio familiar. Su muerte había sido trágica, pero no inusual. Murió solo, en su casa, sin familia que lo llorara. La funeraria se encargó de todos los preparativos, y el cuerpo fue enterrado en el cementerio local sin ceremonia alguna. Sin embargo, semanas después del entierro, Carolina comenzó a notar cosas extrañas. Durante las noches, mientras trabajaba en los últimos detalles de los cuerpos que llegarían al día siguiente, escuchaba pasos en el pasillo cercano al depósito de ataúdes. Al principio, pensó que era solo el edificio asentándose, pero los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado precisos.
Una noche, después de que todos los empleados se hubieran ido, decidió quedarse para investigar. Con una linterna en mano, siguió el sonido de los pasos hasta el cuarto de preparación. Cuando abrió la puerta, el frío la envolvió como un golpe. El cuarto estaba en completo desorden, y en el centro de la sala, sobre la mesa metálica, estaba el cadáver de Héctor. El cuerpo que había sido enterrado meses antes estaba allí, intacto, con los ojos abiertos y la mirada fija en ella. Carolina gritó, pero nadie pudo escucharla. Intentó huir, pero las luces de la funeraria comenzaron a parpadear y las puertas se cerraron con fuerza. A medida que las sombras se cernían sobre ella, comprendió que Héctor nunca había dejado el lugar. Su cuerpo estaba atrapado entre este mundo y el siguiente. Y ahora, ella también lo estaría. Historia 3. La llamada a medianoche. Miguel era el encargado de la funeraria de un pequeño pueblo en el sur, un lugar que rara vez veía más de un par de cuerpos a la semana. La vida era tranquila, casi aburrida, hasta que recibió una llamada en medio de la noche. El teléfono de la funeraria rara vez sonaba después de las horas de trabajo, y cuando lo hacía, normalmente era por alguna emergencia familiar. Sin embargo, esta llamada era diferente. Al descolgar el teléfono, solo escuchó un leve susurro al otro lado de la línea, como si alguien respirara lentamente. «¿Quién está allí?», preguntó Miguel, pero no hubo respuesta. Colgó, pensando que era una broma de mal gusto, pero unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, escuchó una voz suave y distante. «¿No debiste enterrarme?». El pánico lo invadió. Sabía que la funeraria no era un lugar que inspirara paz, pero esta llamada era más que inquietante. Intentó ignorarlo, pero las llamadas continuaron durante toda la noche, siempre con el mismo mensaje. La voz sonaba cada vez más cercana, hasta que finalmente el teléfono dejó de sonar. A la mañana siguiente, decidió revisar el cementerio adyacente a la funeraria. Al llegar a la tumba más reciente, el suelo estaba removido y la lápida estaba rota en pedazos. En el fondo de la tumba vacía, el ataúd estaba abierto y no había rastro del cuerpo. Miguel corrió de regreso a la funeraria, pero la voz ya no solo se escuchaba por el teléfono. Ahora susurraba directamente en su oído. «No debiste enterrarme». Historia 4. El último funeral. La funeraria de Don Félix era conocida en la ciudad por su impecable servicio, siempre dedicado a hacer que las despedidas fueran lo más dignas posibles. Llevaba más de 50 años en el negocio, y aunque los tiempos habían cambiado, él seguía manteniendo las tradiciones intactas. Pero algo ocurrió que nadie en la ciudad pudo olvidar. Un día, llegó un cadáver que, según el certificado de defunción, pertenecía a una mujer llamada Ana. Sin embargo, ningún pariente vino a reclamar el cuerpo, y ninguna funeraria cercana tenía registro de ella. El hospital solo indicó que había muerto de causas naturales, pero no había más detalles. Don Félix decidió hacerse cargo del entierro, como lo había hecho tantas veces antes con personas olvidadas por el mundo. La noche antes del funeral, mientras preparaba el cuerpo, notó que algo no estaba bien. La temperatura en el cuarto de embalsamamiento descendió abruptamente, y un leve susurro comenzó a llenar la habitación. No pudo entender las palabras al principio, pero luego fue claro. «No me quiero ir». Félix, incrédulo, intentó ignorar lo que escuchaba. Sin embargo, cuando cerró los ojos de la mujer para completar el proceso, estos se abrieron de golpe. Retrocedió, su corazón latiendo violentamente en su pecho. El cuerpo de la mujer, inerte hasta entonces,
comenzó a moverse ligeramente. Don Félix, aterrorizado, salió corriendo de la sala, pero cuando regresó con uno de sus empleados, el cuerpo estaba en su lugar, quieto, sin ninguna señal de haber sido alterado. A pesar del miedo, continuó con el servicio al día siguiente. Durante el entierro, mientras el ataúd era bajado a la tumba, el aire se llenó de un olor fétido y un grito desgarrador surgió desde el ataúd cerrado. Todos los presentes huyeron despavoridos, pero cuando don Félix abrió el ataúd para comprobar qué había ocurrido, no encontró nada dentro. El cuerpo de la mujer había desaparecido. Historia 5. El embalsamador que nunca se fue. La funeraria de la familia Rodríguez había sido un pilar en la comunidad durante generaciones. Marcos, el actual dueño, había heredado el negocio de su padre, quien a su vez lo había heredado del suyo. Pero lo que Marcos no sabía era que, con la herencia, también había recibido una oscura maldición. El bisabuelo de Marcos había sido un embalsamador de gran renombre en su época. Sin embargo, también se rumoraba que practicaba rituales extraños con los cuerpos que preparaba. Según las leyendas locales, usaba antiguos textos para tratar de prolongar la vida, pero los detalles siempre habían permanecido envueltos en el misterio. Nadie hablaba abiertamente de ello, solo susurros en las esquinas de la ciudad. Una noche, mientras Marcos trabajaba tarde preparando un cuerpo para un funeral al día siguiente, el aire en la sala de embalsamamiento comenzó a cambiar. El frío era palpable y un aroma a tierra húmeda llenó la habitación. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear y Marcos escuchó un suave susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Trató de calmarse, diciéndose que era solo su mente jugando trucos, pero los susurros continuaban y parecían acercarse cada vez más. «No debiste quedarte con el negocio», decía una voz tenue, casi imperceptible. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchó el sonido de pasos lentos, pesados, acercándose desde la esquina de la habitación. Encendió su linterna y apuntó en dirección al sonido. Allí, en medio de la sala, estaba su bisabuelo, o al menos la figura espectral de lo que parecía ser él. Vestía su delantal de embalsamador, y su rostro era una mezcla de piel seca y cuencas vacías. Lo más aterrador era que sostenía un bisturí en la mano, el mismo que Marcos sabía que estaba guardado en la vitrina de la oficina. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo un eco en la sala. Aterrorizado, Marcos huyó de la funeraria y nunca regresó. El negocio cerró poco después, y la gente del pueblo dice que, hasta el día de hoy, si pasas por la vieja funeraria en medio de la noche, puedes ver una luz parpadear en la sala de embalsamamiento y escuchar los pasos del viejo embalsamador. Historia 6. El servicio funerario que nunca debió ocurrir. Daniela trabajaba como coordinadora de servicios funerarios en una pequeña funeraria de un pueblo remoto. Su trabajo era sencillo: organizar los funerales, asegurarse de que todo estuviera en orden y ofrecer apoyo a las familias en momentos difíciles. Pero un día, algo inesperado sucedió. Recibió una llamada de un número desconocido, solicitando un funeral para un hombre llamado Samuel Ortiz. El tono de la persona al otro lado de la línea era frío, distante. No ofrecieron muchos detalles, solo que Samuel había fallecido recientemente y que deseaban que su funeral se llevara a cabo esa misma noche. Aunque era inusual realizar funerales nocturnos, Daniela aceptó. Quería ser profesional y hacer lo mejor para la familia del difunto. Cuando llegó la noche,
Daniela y su equipo prepararon la capilla para el servicio. Sin embargo, nadie asistió al funeral. No había familiares ni amigos. Solo estaba el ataúd de Samuel en el centro de la sala, rodeado por las flores que Daniela había colocado. Justo cuando pensó que nadie más aparecería, una figura oscura entró en la capilla. Era un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto por una capucha. Sin decir una palabra, se acercó al ataúd y se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Daniela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió no intervenir. Después de todo, el hombre probablemente era un pariente en duelo. Sin embargo, cuando intentó acercarse para ofrecerle consuelo, el hombre desapareció. Literalmente, desapareció en el aire. Confundida y asustada, Daniela intentó averiguar más sobre Samuel Ortiz. Revisó los registros del hospital local, pero no había ningún rastro de que alguien con ese nombre hubiera fallecido. Fue entonces cuando decidió abrir el ataúd. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa, pero lo que vio dentro la dejó paralizada. El ataúd estaba vacío. El terror la invadió cuando escuchó una voz detrás de ella susurrando: «¿Este no es tu lugar?». Daniela salió corriendo de la capilla y desde esa noche nunca volvió a trabajar en la funeraria. El lugar cerró poco después y la gente del pueblo comenzó a contar historias sobre un hombre encapuchado que aparece en los funerales nocturnos buscando un alma para llevarse con él. Historia 7. El cementerio olvidado. La funeraria, Los Cipreses, estaba ubicada al borde de un cementerio antiguo, uno que había sido olvidado por la mayoría de la gente del pueblo. Se decía que nadie había sido enterrado allí en décadas, y los pocos que visitaban el lugar eran turistas en busca de leyendas macabras. Alejandro, el nuevo dueño de la funeraria, decidió restaurarla y convertirla en un lugar moderno y acogedor. Pero desde el día que comenzó la renovación, cosas extrañas empezaron a suceder. Los obreros reportaban haber visto figuras oscuras caminando por el cementerio en medio de la noche. Las herramientas desaparecían, solo para ser encontradas enterradas entre las lápidas. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro decidió caminar por el cementerio. Quería despejar su mente y asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba entre las tumbas, notó una pequeña capilla en ruinas en una esquina del cementerio. Había oído rumores de que esa capilla había sido utilizada para rituales oscuros hace mucho tiempo, pero nunca había creído en esas historias. Al acercarse, escuchó un suave canto proveniente del interior. La capilla estaba en ruinas, con el techo colapsado y las paredes cubiertas de musgo, pero el canto continuaba. Alejandro, intrigado y asustado, empujó la puerta con cuidado. En el centro de la capilla, vio una figura vestida de negro, de espaldas a él, cantando en un idioma que no podía entender. Cuando la figura se dio la vuelta, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de la figura no era humano, era una máscara de sombras, y en sus ojos había un vacío que parecía absorber toda la luz de la habitación. «No deberías estar aquí», susurró la figura, antes de desaparecer en una nube de humo. Desde esa noche, Alejandro comenzó a notar que los cuerpos que llegaban a su funeraria no permanecían en su lugar. Las puertas de los ataúdes se encontraban abiertas por la mañana y los cadáveres parecían moverse ligeramente cada vez que los revisaba. Los empleados renunciaron uno por uno y Alejandro, en un intento desesperado por salvar su negocio, decidió cerrar la funeraria. Años después,
la gente todavía evita pasar cerca de los cipreses. Dicen que, en las noches de luna llena, se pueden escuchar cantos provenientes de la capilla en ruinas y que las sombras del cementerio se mueven por sí solas. Historia 8. La mujer que nunca descansó. La historia de Rosa Martínez es una de las más escalofriantes de las que se cuentan en el pequeño pueblo de San Pedro. Rosa era una mujer mayor que, tras perder a su esposo y a sus hijos, vivía sola en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Cuando finalmente falleció a los 85 años, no había nadie que pudiera reclamar su cuerpo. La funeraria local se encargó de todos los preparativos para su entierro, pero algo extraño ocurrió durante el proceso. El cuerpo de Rosa parecía resistirse al embalsamamiento. El tanatopractor encargado notó que la piel se mantenía extrañamente tibia, incluso después de horas en la sala de preparación. Al principio, pensó que era un problema con la refrigeración, pero todo el equipo funcionaba correctamente. La noche antes del entierro, mientras el cuerpo de Rosa estaba en la capilla de la funeraria, los empleados comenzaron a escuchar sonidos provenientes del ataúd. Al principio, fueron golpes leves, pero pronto se convirtieron en golpes fuertes, desesperados. Uno de los empleados decidió abrir el ataúd, pensando que tal vez habían cometido un error y la mujer seguía viva. Sin embargo, cuando levantaron la tapa, el cuerpo de Rosa estaba inmóvil, con los ojos cerrados. Los empleados, aterrados, decidieron cerrar el ataúd y no mencionarlo a nadie. Pero esa noche, el ataúd fue encontrado fuera de la capilla, como si alguien lo hubiera arrastrado hasta la puerta principal. El día del entierro, mientras el ataúd era bajado a la tumba, el sacerdote notó algo aterrador. Las manos de Rosa, que debían estar cruzadas sobre su pecho, estaban ahora extendidas hacia arriba, como si hubiera intentado salir. Desde ese día, la tumba de Rosa se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan lo paranormal. Se dice que, en las noches más frías, se puede escuchar un susurro proveniente de su tumba, rogando por descanso. Historia 9. La cita con la muerte. En una pequeña funeraria en las afueras de la ciudad, Clara trabajaba como recepcionista. Su trabajo era sencillo: atender a las familias que llegaban, organizar los horarios de los funerales y asegurar que todo estuviera en orden. Sin embargo, desde hacía algunas semanas, había comenzado a recibir llamadas extrañas. Eran siempre a la misma hora, justo cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde. Al otro lado de la línea, una voz débil, casi susurrante, preguntaba lo mismo: ¿Está todo listo para mi cita? Clara, al principio, pensaba que se trataba de una broma de mal gusto, pero las llamadas continuaban, día tras día, siempre con la misma pregunta. Una tarde, decidida a terminar con las llamadas, Clara respondió de manera más firme: ¿Quién es usted y para qué es su cita? La voz, como siempre, apenas era audible. Estoy listo. Mañana estaré listo. Intrigada y un tanto asustada, Clara decidió consultar con su jefe, el señor Morales, el dueño de la funeraria. Morales era un hombre viejo, conocedor de muchas historias de terror relacionadas con su negocio, pero nunca había escuchado nada como aquello. Le recomendó a Clara que ignorara las llamadas, asegurándole que todo era producto de alguien con mucho tiempo libre y una mente retorcida. A la mañana siguiente, Clara llegó a la funeraria y todo parecía normal, excepto por una cosa. En la lista de funerales programados había un nombre que no había visto antes: Esteban Pérez. Nadie en la oficina sabía de quién se trataba, pero ahí estaba su nombre, programado para ser enterrado esa misma tarde.
Clara buscó en los archivos, pero no encontró ningún registro de que un cuerpo con ese nombre hubiera sido ingresado en la funeraria. A las 3 en punto, recibió la llamada nuevamente. Esta vez, la voz sonaba más clara y más cercana. «Es hora», dijo el hombre al otro lado de la línea. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Sin pensarlo 2 veces, colgó el teléfono y salió de la oficina. Esa tarde, cuando el equipo de la funeraria fue a preparar la capilla para el funeral de Esteban Pérez, encontraron el ataúd ya abierto y listo en la sala. Dentro del ataúd, para su horror, estaba el cuerpo de un hombre que nadie había visto antes. Era Esteban Pérez. Los empleados se miraron unos a otros sin saber qué hacer. Clara, temblando, reconoció la cara del hombre en el ataúd. Era la misma voz que había estado escuchando durante semanas al otro lado del teléfono. Sin saber qué más hacer, cerraron el ataúd y procedieron con el entierro. Pero desde ese día, Clara no pudo volver a trabajar en la funeraria. Las llamadas continuaron, siempre preguntando lo mismo. ¿Está todo listo para mi cita? Historia 10. El último funeral. Raúl era el director de una funeraria que había pertenecido a su familia durante más de un siglo. Durante todo ese tiempo, había escuchado decenas de historias de fantasmas, cadáveres que se movían solos y otros relatos paranormales que, a lo largo de los años, se habían convertido en parte del folclore del lugar. Pero Raúl nunca había prestado demasiada atención a esos cuentos, hasta que le ocurrió algo que lo hizo replantearse su escepticismo. Una noche, cuando Raúl estaba a punto de cerrar la funeraria, recibió una llamada de emergencia. Al otro lado de la línea, una mujer angustiada le rogaba que preparara un funeral para su esposo, quien había fallecido repentinamente esa tarde. La mujer parecía desesperada, y aunque Raúl normalmente no aceptaba funerales de última hora, algo en su voz le hizo aceptar. Cuando la mujer llegó con el cuerpo de su esposo, era cerca de la medianoche. Raúl se sorprendió al ver lo joven que era el difunto. Parecía un hombre en la flor de la vida, pero sus ojos cerrados y su piel pálida revelaban que ya no pertenecía a este mundo. La mujer, de aspecto pálido y ojos enrojecidos, pidió que el funeral fuera rápido, ya que no podía soportar la idea de que su esposo estuviera lejos de ella durante más tiempo. Raúl preparó todo lo necesario para el servicio, pero a medida que avanzaba la noche, empezó a sentir una presencia extraña en la funeraria. Mientras embalsamaba el cuerpo, las luces parpadearon varias veces y las herramientas se caían de la mesa sin razón aparente. Al principio, pensó que estaba demasiado cansado, pero los sucesos se volvieron cada vez más inquietantes. Cuando finalmente dejó el cuerpo en la capilla, notó algo que lo dejó helado. El hombre, que debería estar completamente inmóvil, tenía una expresión diferente en el rostro. Sus labios, que antes estaban cerrados, parecían esbozar una ligera sonrisa. Raúl intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero cuando la mujer regresó para el funeral, su rostro también había cambiado. Ahora no parecía tan angustiada como antes. De hecho, parecía extrañamente tranquila. El funeral se llevó a cabo sin problemas, pero al día siguiente, cuando Raúl revisó los registros de la funeraria, no encontró ningún rastro de la mujer o del hombre. No había ninguna solicitud de servicios, ninguna documentación, nada que indicara que alguien hubiera fallecido o que se hubiera llevado a cabo un funeral. Raúl, aterrorizado, intentó contactar a la mujer por el número de teléfono que había dejado, pero la línea estaba desconectada. Desde ese día, la funeraria de Raúl nunca volvió a ser la misma.
Cada noche, cuando cerraba el lugar, sentía que alguien lo observaba desde la capilla, y en ocasiones podía escuchar una suave risa proveniente del lugar donde había enterrado al hombre. Historia 11. El cementerio infinito. La funeraria Los Olivos estaba ubicada en una colina que daba al cementerio más grande de la ciudad. Clara, una joven que trabajaba como tanatóloga, pasaba gran parte de sus días sola en el sótano de la funeraria, preparando los cuerpos para el último adiós. A pesar de la soledad, le gustaba su trabajo. Era tranquilo y sentía que ayudaba a las familias en los momentos más difíciles de sus vidas. Sin embargo, una tarde, mientras Clara estaba trabajando en un cuerpo, notó algo extraño en el sótano. Un olor fuerte, a tierra húmeda y flores marchitas, comenzó a impregnar el aire. Al principio pensó que era solo un olor común en la funeraria, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. El olor se hizo más intenso, y Clara comenzó a escuchar un sonido sordo, como si algo estuviera arañando el suelo debajo de ella. Nerviosa, dejó de trabajar y salió del sótano. Al subir las escaleras, se dio cuenta de que el sonido la seguía, como si algo la estuviera persiguiendo desde el subsuelo. Clara corrió hasta la oficina principal de la funeraria, donde encontró a su jefe, don Manuel, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el lugar. Le contó lo que había ocurrido, pero él simplemente se rió. «No te preocupes, es solo tu imaginación», le dijo con una sonrisa. Esa noche Clara decidió quedarse en la funeraria para intentar descubrir qué estaba sucediendo. Se armó de valor y bajó nuevamente al sótano. El olor seguía allí, más fuerte que nunca, y el sonido de los arañazos ahora venía de todos lados. Parecía como si el suelo entero estuviera vivo. Con manos temblorosas, Clara empezó a cavar en una esquina del sótano, de donde provenía el ruido más fuerte. Lo que descubrió la dejó sin palabras. A solo unos centímetros bajo la tierra, encontró un ataúd. No estaba en la lista de cuerpos preparados para ser enterrados, y no había ningún registro de su existencia. Clara, aterrada pero incapaz de detenerse, abrió el ataúd. Dentro había una mujer de aspecto antiguo, vestida con ropas de una época muy lejana, pero lo más aterrador era que sus ojos estaban abiertos, mirando directamente a Clara. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del sótano se apagaron y el sonido de los arañazos se intensificó. Ahora venía de todos lados, como si cientos de cuerpos enterrados bajo la funeraria intentaran salir. Clara logró escapar del sótano y nunca más volvió a trabajar en Los Olivos. La funeraria fue cerrada poco después, y el lugar fue sellado para evitar que alguien más intentara descubrir lo que realmente se escondía bajo la tierra.